Amén, gracias a Dios. Qué bueno, iglesia, que usted está en esta mañana aquí. Es un gozo poder estar en la casa del Señor. Amén, gracias a Dios. Vamos esta mañana a empezar una nueva serie. Ok, entonces les voy a pedir que abran sus Biblias en estos momentos en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 25. Gracias a Dios, esta semana o este fin de semana nuestro pastor anda afuera, ¿verdad? Y oramos por él y por los que le acompañan, ¿verdad? Le acompañan nuestros hermanos de León, nuestros hermanos García. Así es que Dios les bendiga de igual manera por allá y que puedan tener un excelente tiempo. Amén. Muy bien, empezamos nuestra serie y es un tema muy interesante para estos tiempos, estos últimos tiempos, ¿verdad? Dice, la serie se llama Estad alerta. La iglesia del Señor debe de estar alerta en un tiempo tan crucial en este mundo. Así es que vamos a entrar en nuestra serie. Quiero que me acompañen a Mateo capítulo 25, versículo del 1 en adelante. Ok. Ya con el cambio del clima, de repente si me oye, pues ya sabe, ¿verdad? Que luego lo que muchas veces se afecta es nuestras gargantas. Pero con la ayuda del Señor vamos a salir adelante, ¿ok? Lo tenemos, Mateo capítulo 25, versículo del 1 al 13. Generalmente tomamos un versículo como énfasis, pero en esta mañana considero que para poder entender la palabra y llevar la palabra en toda lo que es la enseñanza de esta mañana, tenemos que conocer muy bien la historia completa. Y entonces vamos a ver Mateo 25:1 dice, lo tenemos, dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salir a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, ir más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu palabra, Jesús, que siempre viene, Padre, para instruirnos, pero en esta mañana viene no solamente para ello, sino para que viene a alertar a nuestras vidas. Dios, te pedimos que en esta mañana tu palabra pueda llegar a nuestros corazones, Dios, y hacer lo que tú quieres hacer en nuestras vidas, Padre. Gracias, mi Señor, por tu bendición entre nosotros.
en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios. Pueden ocupar sus lugares en esta mañana. Y bueno, déjeme entrar a lo que es la historia, o más bien déjeme entrar a lo que era la costumbre de una boda judía en los tiempos de Jesús, ¿ok? Para poder entender un poquito más lo que es las 10 vírgenes y esta boda. Déjeme decirle que cuando una pareja, ¿verdad? De jóvenes o de, ¿verdad? Hombre y mujer, entraban en un tiempo de decisión para casarse, entraban en un tiempo donde la familia del novio iba a la casa de la familia de la novia y entraban en un contrato, y ese contrato se llamaba el contrato del desposorio. En este contrato la familia del novio venía con la familia de la novia y les daban una dote por su hijo, porque ya después su hija se iba a ir y entonces entraba la dote. El novio le daba las arras a la novia como garantía de su compromiso y de que no era cualquier cosa. O sea, el desposorio era un acto muy, muy importante y muy sagrado. Cuando entraban en este contrato, el padre de la novia tenía que cuidar mucho a la novia, porque ese contrato, ¿verdad?, que ahora ya tenían en este tiempo de desposorio, no podía, ¿verdad?, la muchacha de repente, pues que algo le pasó, el padre tenía que responder a el novio en este caso. Y el novio se iba, y en este tiempo de desposorio lo que el novio se va y hace es que el novio se va para construir la casa donde se va a ir con su futura esposa. Y el novio está preparando, ¿verdad?, la casa. Pero en ese año generalmente se dedicaba nada más a eso. Ahora, no sabían el día en que se iban a casar. La novia no sabía el día en que se iba a casar. El novio tampoco sabía en el día que se iban a casar. O sea, suena como algo ilógico, pero esa era la costumbre. Entonces el novio se iba a preparar, ¿verdad?, la casa, y la novia se quedaba preparando todo lo de la boda. Preparaba su casa, preparaba su vestido, preparaba sus arreglos, preparaba la boda, preparaba todo lo que conllevaba lo que era la boda, porque las bodas duraban 7 días. Entonces era una preparación muy, muy intensa. Y tal vez uno dijera hoy en día, oye, pues si un día te sale un ojo de la cara, imagínese 7, ¿no? Pero bueno, esas eran las costumbres judías. Entonces la novia está preparando todo lo requerido, pero no lo está haciendo sola. La novia tiene 10 vírgenes con ellas que le acompañan para preparar todo para la boda. Las 10 vírgenes que están allí son las que se encargan de ayudarle con el vestido, de ayudarle con los preparativos y de tener las 10 vírgenes lo más mínimo dentro de la boda. ¿Por qué? Porque no podía llegar el novio y decir, espérame, todavía no estoy lista. No, por eso tenían las 10 vírgenes, porque las 10 vírgenes eran las que estaban al tanto, ayudando a la novia en cualquier mínimo detalle. Quería decir que cuando el novio viniera, todo debería de estar listo, intachable. Entonces la novia no sabía cuando venía el novio, pero cuando el único que sabía a qué hora debería de ser la boda era el padre del novio. Y el padre del novio, cuando iba y supervisaba que la casa estuviera lista y que todo lo que conllevaba el matrimonio estuviera listo, entonces el padre le decía al novio, es tiempo de ir por la novia. El novio salía vestido como un rey, porque se vestían con unos atuendos así. Se vestía y venía el novio con su amigo. Y venía el amigo juntamente a encontrarse con la novia. Por lo tanto venían los invitados del novio y venían en una fiesta. La fiesta empezaba desde el momento que el novio salía de casa para venir a encontrarse con su novia.
Y cuando venía, no había manera de que la novia supiera qué horas. Por lo tanto, ¿verdad? La manera como se hacía es de que en el momento que el novio salía, entonces el que veía al novio ya listo y preparado empezaba a gritar y decía: ¡ahí viene el esposo! Y cuando lo oía la persona que estaba allá, lo oía y de igual manera gritaban: ¡ahí viene el esposo! ¿Y sabe cómo era la manera como la novia se enteraba de que ya venía su amado novio o su futuro esposo? Era de que se oía la voz. La voz iba corriendo, y cuando la novia oía juntamente con las vírgenes que ya venía el esposo todavía venía, ¿verdad?, por allá, pero la voz ya venía corriéndose de que ahí viene el esposo. Inmediatamente la novia lo que hacía era de que ya tenía todo listo. Entraba en su vestido que le había tardado un año prepararlo, que le había tardado un año con todos sus arreglos, con todo listo y con sus 10 vírgenes al pie del cañón, listas. Amén. Eso es cómo se llevaba una boda judía en el tiempo de Jesús. Por eso es que la Biblia, cuando Jesús habla acerca de este acontecimiento, habla acerca de las 10 vírgenes. En sí no era una boda poligama, ¿verdad?, que eran 10 vírgenes casándose con un hombre, ¿verdad? No, eran las 10 vírgenes, por ejemplo, eran las 10 damas, ¿verdad? Eran las bridesmaids, las que estaban con la novia, y eran las que estaban preparando toda, ¿verdad? Porque como eran bodas de 7 días, llevaba mucha preparación, y las damas o las vírgenes tenían que ser las que estaban ayudando en toda esta preparación. Bueno, pues este caso que ustedes ven aquí de las vírgenes y cómo se llevaba una boda judía era muy similar a lo que Jesucristo, ¿verdad?, nos habla dentro de su palabra. ¿Por qué? Porque si hablamos nosotros en términos espirituales, la novia, ¿verdad?, la iglesia, estamos en un tiempo de desposorio, ¿verdad?, donde el novio se fue, y como dice su palabra: voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y entonces cuando venga el novio, no viene solo. Bueno, más bien, si viene solo, ¿verdad?, tomar a la novia. Pero hay otro personaje aquí. Juan el Bautista dice que él dijo: yo no soy el novio, yo soy el amigo del novio. El amigo del novio era el que venía y preparaba el lugar para el novio. Y Juan el Bautista, por eso es que él dice: yo no soy el novio, yo soy el amigo del novio. Porque el amigo del novio preparaba un lugar muy, muy importante dentro de esta festividad. Y dice que se gritó, ¿verdad? Se gritaba: ahí viene el esposo, salir a recibirla. Entonces yo quiero que veamos que aquí las 10 vírgenes está representando a la iglesia en general. No está representando una denominación, no está representando un grupo, está representando a la novia de Cristo, la esposa en general, las 10 vírgenes. ¿Y por qué Jesús menciona esta parábola? ¿Por qué menciona a las 10 vírgenes? Lo está mencionando porque dentro de esta yo encuentro que esto es un llamado de alerta. Y dentro de la historia o de la parábola de las 10 vírgenes, yo encuentro 3 alertas muy importantes para este último tiempo. La primera alerta que yo encuentro, iglesia, es de que dentro de esta alerta hay una alerta para que la iglesia en general no seamos insensatos. La primera dice que había 5 vírgenes prudentes y 5 vírgenes insensatas. Y tal vez uno dirá: ¿a qué se está refiriendo? ¿O cuáles son las características de las 5 vírgenes? Y hablar vírgenes, por eso es que decimos que, o no decimos, la Biblia, verdad, nos da, es de que las vírgenes vienen siendo puras, o sea, que no se han relacionado, ¿verdad? Y la iglesia de igual manera es una iglesia que no se ha relacionado,
¿verdad?, con el mundo y sus deseos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Y yo quiero que vayamos a ver un poquito lo que eran las características de lo que es la insensata, porque hablando de lo que es ser insensata, nos estamos refiriendo a una persona insensata. Es una persona que le falta madurez, falta de madurez, ¿verdad? Todavía andamos ahí, que es una persona inmadura. Bueno, pues muchas veces, oiga, hacemos corajes por cosas tan sencillas, ¿verdad? Como son los niños, no les damos un juguete y ya empiezan a gritar y cosas, ¿verdad? O sea, entendemos. Y no me quiero detener en cada característica, porque quiero avanzar en puntos muy muy interesantes que les quiero compartir. Entonces, una de las características es falta de madurez. Otra de las características de insensatez es falta de responsabilidad, ¿verdad? Necesitamos ser responsables, entonces falta de responsabilidad. Número 3 es toma las cosas a la ligera. No, ahí se va. No, pues total, da igual, ¿verdad? Es una persona insensata. Y la Biblia también lo menciona como personas necias. Inclusive la insensatez y la necedad van muy de la mano, ¿verdad? Proverbios nos habla mucho acerca de insensatez, equilibrando al mismo con la necedad, ¿verdad? Y la necedad en sí, una descripción, es despreciar la razón y seguir la insensatez. Amén. Entonces, aquí tenemos, ¿verdad?, lo que es la insensatez. Proverbios capítulo 1, quiero que vaya conmigo a Proverbios capítulo 1, versículo 7. Nos habla un poquito de ser insensatos. Fíjese, Proverbios 1:7 dice de la siguiente manera: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. O sea, en esta vida todo nos va a traer una enseñanza. Nuestros errores, aprendemos de nuestros errores, aprendemos de la palabra, aprendemos de mil maneras, pero los insensatos dice que desprecian la enseñanza, ¿ok? Entonces ya tenemos las características de lo que es una persona insensata. Bueno, las 5 vírgenes, dice la Biblia, que eran insensatas. O sea, alá y se va, no se hacían responsables, ¿verdad? No que dijimos, no lo tomaban a estas cosas que eran tan importantes con esa responsabilidad. Pero la Biblia nos habla posteriormente de ¿qué? De las prudentes. Y las prudentes, miren, me gustó y me fui a buscar una definición para ver lo que es la prudencia, y me gustó esta definición, porque esta definición es la prudencia que viene de parte de Dios, ¿ok? Porque está el ser prudentes, ¿verdad?, naturalmente, pero vamos a hablar de la prudencia de Dios. Me gusta esto porque dice, la definición dice que es la capacidad de discernir el propio bien ante cada circunstancia para elegir los medios adecuados y actuar en ellos. Esa es la prudencia. Está media larguita la definición, ¿no? Pero espero que lo haya, ¿verdad?, capturado. Vuelvo a repetir: la prudencia que viene de Dios dice que es la capacidad de discernir. Y eso es algo muy interesante que debemos siempre de discernir el propio bien ante, dice, a ver, ya me perdí. La capacidad de discernir el propio bien ante de elegir los medios y actuar en ellos, ¿ok? Entonces esa es la prudencia. Y como le dije hace un momento, la insensatez va muy de la mano de la necedad. Bueno, de igual manera la sabiduría va muy de la mano con la prudencia, ¿ok? O sea, son cosas muy muy similares que van de la mano, pero hay una diferencia. Y déjeme decirle, a mí me encantó esta diferencia entre ser sabio y ser prudente. Porque mire,
El ser sabio, dice, la sabiduría nos hace actuar y hablar correctamente. ¿Ok? El ser sabio nos hace actuar y hablar correctamente. Pero el ser prudente nos impide actuar y hablar indebidamente. Entonces, interesante, ¿no? Necesitamos pedirle a Dios, ¿verdad?, que nos ayude a ser sabios y a ser prudentes. Okay. Entonces, lo primero que veo en este pasaje es que la primera alerta que Dios nos llama, y la serie se llama Estar alerta. Mi tema en esta mañana es un llamado a estar alertas. Okay. Lo primero que yo veo es de que Dios nos hace una alerta a ser una iglesia prudente, a ser una iglesia que no seamos insensatos, porque ¿qué dijimos? Que la insensatez va de la mano de ser necios. Y el necio, ¿qué hace? El necio va en contra de lo instituido por Dios. Entonces el primer llamado es: Señor, danos la sabiduría, dámonos la prudencia, ayúdanos a hacer, no, porque las dos representan la iglesia. Quiero que veamos esto. Las dos vírgenes representan la iglesia. O sea que eso nos da a entender que dentro de la iglesia encontraremos que parte de la iglesia es prudente, pero la otra parte, ¿verdad?, es insensata. Entonces, ¿cuál es la primera alerta? A poder ser prudentes, a decirle al Señor: ayúdame a actuar discerniendo primero, porque esa es verdad, poder discernir entre lo bueno y lo malo y actuar en lo bueno. Esa es la prudencia. Número 2, la segunda alerta que yo veo aquí es que la segunda alerta se basa en que debemos de tener siempre el aceite en nuestras lámparas. ¿Cuál era el problema que tenían dentro de estas 5 de las 5 vírgenes que acabamos de leer? Bueno, pues era verdad precisamente que todas tenían sus lámparas y todas tenían el aceite dentro de sus lámparas. Yo sé que no le mandé a Asaf, no sé, Asaf, si me puedas rapidito poner una imagen, ¿sí? A ver, créame que se lo iba a hacer ayer y se me pasó, pero déjenme a ver si me pueden poner rapidito esta imagen de lo que era una lámpara. Ok, ahí te va. Ok, bueno, ahorita vemos la lámpara. Ok, pero mire, déjeme decirle que las lámparas eran muy importantes dentro de las bodas. ¿Por qué? Porque el novio llegaba de noche. Las bodas empezaban en la noche. Entonces las vírgenes y toda la gente invitada, si algo tenían que tener era la lámpara en mano. ¿Ok? Entonces aquí quiero que veamos una cosa, porque dice que todas tenían sus lámparas, y yo quiero que veamos qué representa la lámpara y qué representa el aceite. Ya hay dos cosas que representan la lámpara. Número 1, la lámpara primeramente representa la palabra de Dios, porque el Salmo 119 versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea que la palabra es una lámpara. ¿Por qué? Porque la palabra nos va a ir guiando, es una luz que nos va en este mundo de tinieblas, nos va guiando, y la palabra siempre nos va a guiar, amén, a la verdad. La palabra de Dios es esa lámpara, ¿ok? Pero también nosotros somos esa lámpara. Vaya conmigo a Mateo capítulo 5, ahí mismo estamos en Mateo capítulo 5 versículo 14 y 15. Ahorita les enseño la lámpara, ¿ok? Mateo 5, 14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y así alumbra a todos los que están en casa. Dice: así alumbre vuestra luz
delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pero ¿qué es lo que dice? Vosotros sois la luz del mundo. ¿Y cómo vamos a ser la luz del mundo? Pues obviamente no había focos como así. Somos esa lámpara que va a alumbrar. Entonces esta era la lámpara. Ahora, ¿sí tenemos la imagen? ¿Todavía no? Ok, bueno, ahorita les enseño la imagen. Esta es mi culpa, hermanos. Traía ahí la imagen, pero me siento como las prudentes, ¿no? Tenía todo listo, pero esto se me escapó mandarlo anoche, ¿verdad? Porque todo esto se hace, todo esto que ponemos pues se hace desde un día en la noche para tenerlo todo listo. Entonces aquí digo, uy, Señor, dame prudencia, porque estoy predicando acerca de tener todo listo y ¿qué me está pasando, iglesia? No, por eso es que tenemos que tener un llamado de alerta. ¿A qué? A estar preparadas, ¿ok? Entonces mire, déjeme decirle que entonces la lámpara era indispensable. Las mujeres, las vírgenes no podían, generalmente se le echaba aproximadamente 1 onza de aceite en la lámpara, y eso podía durar un tiempo de 2 horas y cacho, máximo 3 horas. Pero acuérdense que las bodas duraban 7 días. Entonces imagínense, ellas tenían que tener una vasija. Bueno, obviamente durante el día pues no iban a prender las lámparas, ¿no? Pero ellas tenían que tener una vasija juntamente con su lámpara, porque si no tenían la vasija con el aceite, pues obviamente sus lámparas, dice, se van a apagar. Aquí tenemos más o menos como era la lámpara. ¿Sí la ven? Ok, ahí la tenemos. Si usted se fija, eran lámparas pequeñas. Uno, ¿verdad?, piensa que era así de esas lámparas que nosotros conocemos. No. Eran lámparas de barro. En el agujerito que tiene allí, ahí se le echaba el aceite, y estas las traían sus lámparas, ¿verdad? Estas eran las lámparas que se usaban en el tiempo de Jesús, según la costumbre. Entonces ahí se agarraba la lámpara. Entonces, ¿qué era? Como eran pequeñas, constantemente, ¿qué era lo que hacía? Duraba 2 horas, 2 horas y media, posiblemente a lo máximo que podían llegar era 3. Entonces tenían que tener su vasijita. ¿Por qué? Porque constantemente se le estaba echando, ¿verdad?, el aceite en la lámpara, ¿ok? Pero estas vírgenes insensatas no tenían la vasija, tenían sus lámparas. Inclusive el comentario dice que sí tenían aceite dentro de las lámparas, pero no tenían la vasija de aceite. En otras palabras, no se habían percatado de que les faltaba esa vasija de aceite. Entonces, una lámpara sin aceite no funciona, igualmente como el aceite sin la lámpara tampoco. Es una combinación. Entonces la lámpara, dijimos que tiene 2 significados. La palabra de Dios es lámpara a mis pies, pero nuestras vidas también son lámparas, son luces. Por eso es que dice que somos la luz del mundo, porque somos lámparas. Quiero que vayamos a algo que representa el aceite, y el aceite representa al Espíritu Santo. Amén. En otras palabras, nuestra vida necesita el Espíritu Santo. Por eso es que cuando Jesucristo ascendió al cielo, dijo algo a sus discípulos: si yo me fuera, voy a enviar al Espíritu Santo para que esté con nosotros. El que está con nosotros en nuestras vidas es el Espíritu Santo que el Señor ya mandó. Ahora quiero que vaya conmigo a un texto muy interesante, o muy importante más bien. Vaya conmigo a segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo número 16 y 17. ¿Okay? El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice de la siguiente manera, en el 3:16. ¿Lo tenemos? ¿Ok? Quiero que lo veamos muy detenidamente, porque dice: toda la escritura es inspirada por Dios y dice, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
Ok, quiero que veamos esta palabra, porque aquí nos habla de qué, de lo que es la palabra de Dios, qué es lo que viene a ser la palabra de Dios en nuestras vidas. Pero ¿sabe cómo lo viene a hacer? A través del Espíritu Santo, que es el que está con nosotros. ¿Por qué? Porque en el momento que la palabra de Dios la leemos, ¿sabe qué es lo primero que hace? Es que la palabra de Dios nos va a enseñar. Y Jesucristo, cuando habló acerca del Espíritu Santo, habló ahí en Mateo 14:26. Si me ponen 14:26, nos habló y nos dijo que el Espíritu Santo, cuando viniera, Él nos iba a enseñar toda verdad. ¿Sí? Entonces el Espíritu Santo está para aquí, ¿para qué? Para funciones en nuestras vidas. Una de ellas es enseñarnos. Cuando leemos la palabra, ¿sabe quién es el que viene y la complementa? El aceite, el Espíritu Santo, y nos enseña la palabra. Y de repente uno dice, fíjate que esto no lo entendía, pero como quien dice, ya me cayó el 20. Porque esa es la obra del Espíritu Santo, irnos enseñando. De repente podemos estar estudiando, leyendo una palabra, y viene el Espíritu Santo y sabe que nos trae esa revelación. ¿Qué más es lo que hace? Dice que viene ¿para qué? Para redargullir. Juan 16:8, fíjese lo que dice Juan 16:8. Y lo que siguiente que hace es que viene y nos redarguye. Oiga, cuando leemos la palabra, cuando se nos predica la palabra, de repente viene el Espíritu Santo y dice, ay, qué mal me siento, en el aspecto de que ¿qué? De que viene y nos hace ver lo malo que en ese momento tal vez estamos haciendo. Y no es que alguien tiene que decir, oye, hermano, usted está mal. No, viene el Espíritu Santo y sabe que viene y trae una convicción. Por eso es que lo que antes hacíamos ya no lo hacemos, no porque alguien nos dijera o nos ordenara, usted no puede hacer. No, hermano, ¿sabe qué? Es el Espíritu Santo. Porque el hombre no puede cambiar al hombre. Porque cuando Dios viene transformando nuestra vida, no es el hombre el que cambió, sino es el Espíritu Santo, que de repente aquello que era agradable ahora simplemente, ¿sabe qué? No es agradable. Y cuando decimos, es que no, me quieren cambiar, nadie lo quiere cambiar. El que nos cambia es el Espíritu Santo. Pero ¿cómo nos cambia? A través de, como dice la palabra, viene y nos redarguye, ¿verdad? Allí en Juan, vaya conmigo, Juan 16:8, cuando habla Jesús acerca del Espíritu Santo, dice: y cuando Él venga, refiriéndose a qué, al Espíritu Santo, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, hermano, esa es la manera como Dios va cambiando nuestro corazón. Ahora, si todavía estamos teniendo dificultades, es que ¿sabe qué? No estamos dejando que el aceite, o sea, venga a cambiar nuestras vidas. Cuando le decimos al Señor, Señor, aquí está mi vida, el Espíritu Santo empieza a corregir, a redargullir. Cuando redarguye, entonces es cuando se corrige. Amén. Cuando nosotros decimos, ok, yo estoy mal en esto, entonces ¿qué es lo que dice? Que nos corrige cuando estamos equivocados. Y luego la cuarta que hace es que dice que nos instruye en justicia. Lo que quiere decir es que nos enseña a hacer lo correcto. Entonces nos enseña la verdad, nos enseña en dónde estamos mal, nos corrige, pero nos enseña el buen camino. ¿Quién lo hace eso? La palabra que dice toda la escritura es inspirada por Dios, pero acompañada del Espíritu Santo. Por eso es que es tan importante tener la lámpara, pero tener el aceite. Tener el aceite, porque ese es el Espíritu Santo. Porque si nosotros leemos la palabra y solamente nos quedamos con la palabra, hermanos, vamos a tener el conocimiento, pero no vamos a tener la corrección en nuestros corazones. No vamos a tener no vamos a tener el redargullir. Entonces no vamos a poder ser instruidos en justicia. Y eso es lo que pasa cuando solamente tenemos la lámpara, leemos la palabra, pero no hay una corrección en nuestras vidas, porque eso lo hace la palabra
acompañada del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué era lo que tenían estas mujeres? Lo que tenían estas mujeres eran, o las 5 insensatas, ¿verdad? Tenían solamente sus lámparas, pero no tenían el aceite. Que nuestras vidas puedan ser esa lámpara, pero que nuestras vidas, como dice Mateo capítulo 5, el versículo que leímos, vaya conmigo, Mateo 5, 16, porque esto es lo que hace, ¿verdad?, su palabra, cuando dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Yo digo que la mejor obra que puede ver la gente es nuestro testimonio, nuestra transformación. Como, ¿verdad?, en nuestra vida la mejor equivocada era antes, pero como ahora ven una obra poderosa dentro de nosotros. Dice: y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces ahí está la segunda alerta. La segunda alerta es poder tener el aceite en las lámparas. Y la tercera alerta es estar preparados. Vaya conmigo una vez más, Mateo capítulo 25, versículo 5, porque dice: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y tal vez cuando nosotros vemos cabecearon todas, podemos decir: ¿y se durmieron las prudentes? Sí, se durmieron las prudentes, porque dice que cabecearon todas y todas se durmieron. Y nosotros podemos decir: ¿cómo las prudentes se pudieron haber dormido? ¿Cómo puede ser? ¿Verdad? Pero mire, dice la palabra, el versículo 7: entonces todas aquellas vírgenes levantándose. O sea, ¿por qué? Porque el esposo tardaba, arreglaron sus lámparas. Entonces, en sí le voy a decir una cosa. Aunque vemos dentro de la Biblia, Efesios: levántate tú que duermes, te alumbrará Cristo, y decimos el estar dormidos. Pero déjeme decirle una cosa: en este caso el problema no era estar dormidas. Porque si nosotros vamos a lo que era la boda judía y lo que era lo original de la boda judía, oiga, no podían estar las vírgenes despiertas, ¿verdad? Tenían que estar, o sea, porque era en la noche. Acuérdense que el esposo llegaba en la noche, no llegaba en el día. Entonces obviamente las vírgenes estaban dormidas porque pues tenían físicamente que dormir, pero ¿sabe qué? Todo debería de estar listo. Todo debería estar listo. Entonces el problema no era que se durmieran. Ese no era el problema. El problema era que no estaban preparadas. ¿Sí me explico? No estaban preparadas. Entonces, si nosotros vamos a lo que sigue diciendo la palabra, vaya conmigo al versículo 8 y 9. Dice: y las sensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite para nuestras lámparas. Dice: porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, ir más bien a los que venden y comprar, dice, vosotras mismas. Déjeme decirle que las prudentes, hermano, no eran vírgenes egoístas. No, yo no te voy a dar a ti. No era egoísmo. ¿Sabe qué era? Era de que cada persona es responsable de su propio aceite. No podemos hacer responsable a nadie de nuestro propio aceite. Cada persona es responsable de tener aceite en su vasija. ¿Dónde está la vasija? Esta es la vasija. ¿Y qué es lo que Dios nos hace el alerta de que estaremos preparados? Porque no podemos vivir con el aceite de la esposa, de los hijos. No, cada quien es responsable de su propio aceite. En otras palabras, cuando las vírgenes prudentes le dicen a las insensatas le dicen: dame de tu aceite. No es egoísmo. Tú tienes que tener tu propio aceite. Ay, pero pues no puedo vivir del aceite de mi abuelita que toda la vida vivió en el Señor. No podemos vivir de la esposa. Bueno, pues la esposa es la que, ¿verdad?, sirve, y el esposo decir: pues ay me pesco ay me das poquito de tu aceite. No. Por eso es que le digo: ustedes vayan. Ustedes son las responsables de su propio aceite.
Y entonces, ¿sabe qué? El problema aquí era de que las vírgenes no estaban preparadas, las 5. Déjeme decirle una cosa. ¿Cuál era la misión de las 10 vírgenes? Tener todo preparado. El propósito de las 10 vírgenes era tener todo listo. Las 10 vírgenes deberían de en todo momento hacer una checklist, ¿verdad? Está esto check, está esto check, está esto check. Ellas tenían que tener todo. Cuando la novia, ¿me entiende? Estuviera, ¿sabes qué? Toda mi lista está lista, está preparado. Y el problema era de que se habían preocupado por muchas cosas y tenían muchas cosas listas, pero sus lámparas o el aceite en sus lámparas no estaba listo. Se habían preocupado tal vez por tener el vestido arreglado, el velo, la corona, yo no sé, ¿verdad? Porque las novias se vestían como reinas. Entonces tenían que tener, y toda la fiesta de 7 días estaba preparado, pero les había faltado lo más importante: tener su lámpara. Tenían sus lámparas, pero no tenían la vasija del aceite, que era lo más importante. Porque ¿de qué les servía haber preparado una hermosura de boda? Pero en el momento después de 2 horas, pues ya se me apagó mi lámpara. Pues ¿cómo van a ver toda la hermosura que preparamos? No se podía. Y entonces encontramos, ¿verdad?, que esta alerta es para nuestra época, nuestro tiempo. Bueno, en todo tiempo, ¿verdad?, cuando se escribió. Pero ¿sabe qué? Estamos viviendo en un tiempo donde como iglesia necesitamos estar alertas. ¿Alertas a qué? Alertas a ser del equipo de las prudentes, preparadas, listas, responsables, maduras. ¿Me entienden? No tomando las cosas a la ligera, maduros. ¿Alerta a qué? Alerta de decir: tengo mi lámpara, pero Señor, cada día me voy a echar en esta vasija de tu aceite. Señor, alguien que ha dejado aquí el Señor es al Espíritu Santo. Nuestra relación y nuestra amistad está con el Espíritu Santo. ¿Cómo llenamos nuestra vasija de aceite? Teniendo esa relación con la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Y la tercera alerta es: ¿sabes qué? Estoy lista. Si en esta mañana se oyera el clamor que dijera: ahí viene el esposo, ¿qué haríamos como iglesia? Espérate, Señor, espérame tantito, o sea, me falta. Muchas veces haríamos eso. ¿Qué nos falta, iglesia? Que tal vez digamos: esperas otro ratito. Porque posiblemente estas vírgenes, ¿sabe qué? Siendo insensatas, dijeron: pues está tardando. Ay, al rato. Y el al rato es hoy. Y quiero terminar con esto, iglesia, porque lo tremendo de toda esta parábola es que dice que mientras, el versículo 10, que mientras las vírgenes insensatas iban a comprar el aceite, mientras ellas iban a comprar, versículo 10, a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y aquí está la palabra: y se cerró la puerta. Después vinieron, versículo 11, después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Y quiere que le diga una cosa: de todo puedo yo decir esta parábola, y puedo decir de mucha de la Biblia, la palabra más fuerte es versículo 12. Porque el versículo 12, si lo tenemos, el versículo 12 dice: mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. ¿Cómo?
¿Cómo no conocía a las vírgenes prudentes, insensatas? Si eran las que habían preparado por todo un año a la novia. ¿Cómo es? O sea, esta palabra, no os conozco. O sea, ¿cómo puede ser eso, Señor? O sea, ¿cómo que no me conoces? O sea, soy la pastora Marisela Figueiras. Soy la que llego temprano y se va tarde. Te saco mi lista de quién soy. Pero el Señor dice: deja tu lista a un lado. No te conozco. Yo puedo decir que cuando yo estoy leyendo esta parábola, si algo golpea mi espíritu, iglesia, y podemos leer toda la historia, es de que hay un momento en que a esta dice: no os conozco. Dice que la puerta se cerró. Y podemos decir: ¿cómo puede ser esto? Pero eran las vírgenes. No son, porque las vírgenes representan la iglesia. No os conozco. Y la recomendación que hace dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que Hijo del Hombre ha de venir. ¿Se acuerda que dentro de la historia le decía que cuando el novio se iba, no sabía cuándo regresaba? No sabía en qué momento iba a contraer matrimonio, sino que cuando el novio se iba, el único que sabía a qué horas podía regresar el novio a casarse era el padre. Y el padre le decía al novio: está listo, ve por tu amada, pero tu amada tiene que estar preparada. Su vestido tiene que estar limpio, su lámpara tiene que estar lista, su aceite tiene que estar listo. Me gusta como dice, y se lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, como dice esta escritura en el versículo número 13. ¿Tú tienes, Tony, la Nueva Traducción Viviente? Yo sé que la usas mucho, ¿verdad? Nueva Traducción Viviente, Mateo 25:13, dice de la siguiente manera. ¿Lo tienes? ¿Cómo dice? Porque este es el versículo clave. Dice: así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben el día ni la hora de mi regreso. Así que ustedes también deben de estar, ¿qué? Alertas. En otras palabras, todo lo que está hablando de la parábola de las 10 vírgenes, en el versículo 13, para terminar la palabra, dice: así que ustedes también deben de estar alertas. Nuestra traducción más común: velad pues, porque no sabéis. La palabra velad nos habla de estar alertas. Iglesia, este es un llamado a estar alertas. Este es ¿sabe cuál es muchas veces nuestro pensar? Lo mismo que estaba sucediendo en las 10 vírgenes. En el versículo número 5 dice: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y nosotros estamos diciendo: no, pues, desde que la Biblia se escribió dicen que Cristo ya viene, y pues no ha sucedido y todavía no viene. Su palabra dice que Dios no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con todos nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es lo que nos dice la carta del apóstol Pedro. Entonces, ¿por qué se está tardando Jesús? Porque dice: tardándose el esposo. Una sola razón: no queriendo que nuestras vidas se pierdan, no queriendo que nuestras vidas perezcan. Yo en esta hora les voy a pedir que se pongan sobre sus pies.